Eva, yo también había pensado en lo del postre. Entonces, ¿va mejor restaurar? Acá está Carlos. Sí, llévate. Tarde, profesor. Buenas tardes, jóvenes. Disculpen la demora, jóvenes, que aquí apareció el lag. No quería entrar la red. Estaba pataleando, pero bueno, ya estamos acá. Jóvenes, buenas tardes con todos. Ya están uniéndose sus compañeros. A ver. Vamos a compartir por acá la pantalla. Un momentito. Otra vez el lag, ¿no? ¿Listo, jóvenes? ¿Ahí me escuchan? ¿Listo? Buenas tardes con todos nuevamente. Ahí está, muy bien, muy bien. Ahí veo, Marifé, muy bien, jóvenes. Listo, chicos. A ver, vamos entonces a... Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Valdri. Buenas tardes con todos. Apareció nuevamente el lag. Ya, listo, chicos. Ahora sí. Ya sé que me están escuchando muy bien. Vamos entonces a empezar la clase de este tercer bimestre o segundo semestre. Muy bien, ya te vi, Luz. Para poder continuar con los aprendizajes correspondientes a este bimestre. Muy bien. Listo, jóvenes. Entonces vamos a compartir por acá pantalla. Y así está el internet del día de hoy. Está bastante fastidioso, está pesado. Pero le seguimos dando por acá. A ver. Listo, jóvenes. Atentos todos. Saludos nuevamente a los que ingresan recién. A los que recién se ponen por acá en contacto. Muy bien. Listo. A ver. Vamos a trabajar el día de hoy lo que es cálculo de lados. ¿Ok? Pónganme sus reacciones ahí si me están escuchando. Muy bien. Cálculo de lados. ¿Y en qué consiste? Para ello, como siempre, vamos a construir el conocimiento. ¿Está bien? Cálculo de lado, me dice acá. En blanco empezamos en cero, así. Yo sé que todavía no tienen su librito, pero van a anotarme ustedes en su cuaderno de apuntes, ¿cierto? O de repente en su libro antiguo en la página en blanco. El tema de hoy es cálculo de lados. Pero vamos a calcular los lados ¿de qué? De un triángulo rectángulo, ¿ok? Entonces, para ello, voy a dibujar acá mi triangulito rectángulo por acá. Miren, un triángulo rectángulo. A ver, ahí está. Triángulo rectángulo. Por acá dibujamos, ¿cierto? Un triángulo rectángulo. Pero no olviden que en todo triángulo rectángulo, los elementos ustedes lo conocen. ¿Cómo se llama el lado que está al frente del ángulo de 90 grados? ¿Cómo le llamamos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo le llamamos al lado que va al frente del ángulo de 90 grados? Se le conoce también como hipotenusa. Muy bien. Y los otros dos lados vienen a ser los catetos. Muy bien. Pero para poder calcular los lados de un triángulo rectángulo necesito una formulita. Ah, ya, profesor, ¿cuál? A ver. La formulita es la siguiente. A ver, por acá. Lado desconocido. A ver, lado desconocido. Aquí está, mira, a ver. Lado desconocido. Sobre lado conocido. Sobre el lado conocido. Ahí está, mira. Sobre el lado conocido. ¿A qué es igual esto? Esto es igual a la razón trigonométrica. ¿La razón trigonométrica de quién? Del ángulo conocido. Ahí está, del ángulo conocido. Listo. ¿Y cómo es eso, profesor?
Esa es la formulita. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Lo vemos a continuación, cómo se va a utilizar, ¿cierto? Esta formulita del lado conocido como lado desconocido sobre el lado conocido, ¿qué razón trigonométrica es? ¿Está bien? Listo, anóteme esa formulita. ¿Cómo lo usamos? Lo voy a explicar en un momento. Aquí está en este cuadrito la formulita con la cual vamos a trabajar ahora. Listo. Profesor, ¿y para qué me sirve eso? Para calcular los lados de un triángulo rectángulo. Ojo, por acá dibujo el triángulo rectángulo entonces. Vamos a dibujar a un triángulo rectángulo. Por acá, mira, dibujamos a un triángulo rectángulo. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Pero para calcular los lados de un triángulo rectángulo, también necesitamos algunos datos, porque no podemos calcular así al azar si no tenemos algo. A ver, para poder calcular los lados de este triángulo rectángulo, necesito primero un ángulo conocido. Por acá voy a ponerle un ángulo. A este ángulo le voy a poner de repente θ. ¿Está bien? Y también debo tener un lado conocido. Supongamos que mi lado conocido va a ser la hipotenusa. Acá le voy a poner el lado conocido que sea M. Listo. Y con esos dos datos, puedo calcular los otros lados que faltan. Claro, porque para poder calcular los lados en un triángulo rectángulo, debo tener siempre un lado conocido y un ángulo conocido. Y en función de estos dos datos, voy a calcular lo demás. ¿Cómo, profesor? Atentos. Como tengo el triángulo rectángulo, miren, miren, mi lado desconocido sería este lado de acá. Le voy a poner X. Lado desconocido, X. Y este de acá también, lado desconocido, Y. Tengo dos lados desconocidos, X y también Y. Hay que calcularlos. ¿Cómo los calculo? En función de M y el ángulo θ. ¿Qué utilizo para ello? La formulita. Ah, ya, profesor, la formulita. Pero para ello, jóvenes, para poder calcular estos lados, ustedes deben tener bien claro ¿qué cosa? La definición de las razones trigonométricas. Vamos a ver si me acuerdan. Ustedes van cantando de esta definición. A ver, miren, por acá. ¿Cuál es la definición de seno? A ver, me dicen seno, ¿a qué es igual? ¿Se acuerdan la definición de seno? Definición de seno. Opuesto sobre hipotenusa. Muy bien. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien. La otra definición, coseno, ¿a qué es igual? Cateto adyacente sobre Muy hipotenusa. bien. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Es importante esto. El siguiente, tangente. ¿Cuál es la definición de tangente? A ver, ¿escucho? Cateto opuesto Sobre cateto adyacente. sobre cateto adyacente. Muy bien, ahí tenemos tres. La cuarta, cotangente. ¿A qué es igual Cateto cotangente? adyacente sobre cateto opuesto. Claro, caco sería, ¿cierto? Ahí está, caco. K es cateto adyacente sobre co, cateto opuesto. Luego tenemos secante, sec. ¿Cuál es la definición de...? Ajá, hipotenusa, muy bien. Sobre cateto opuesto. Sobre cateto Adyacente. adyacente, sobre K, HK, listo. Y por último, cosecante, ajá, muy bien, hipotenusa sobre cateto opuesto. cateto opuesto. Muy bien, jóvenes, ahí está. Profesor, ¿y para qué es importante eso? Cuando utilicemos la fórmula, tú debes saber a qué razón trigonométrica corresponde. ¿Cómo? A ver, damos la explicación acá, mira. A ver, por acá. Profesor, ¿cómo calculo X? Con la formulita. ¿Qué me dice la formulita? Lado desconocido. ¿Quién es mi lado desconocido? Atentos, mi lado desconocido en esta figurita. ¿Quién es mi lado desconocido? Empezamos uno por uno. Mi primer lado desconocido, ¿quién es? Aquí está, mira. X. Lado desconocido, X. Ahí está. ¿Sobre quién? Sobre el lado conocido. ¿Quién es el lado conocido en este triángulo rectángulo? ¿Quién es el lado conocido? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Habíamos colocado de datos. ¿Quiénes eran los datos en ese triángulo rectángulo? El lado conocido. ¿Quién es? ¿Quién conocemos? M, ¿se acuerdan? M era mi lado conocido, les dije. ¿Qué datos tengo? El ángulo θ conocido y el ángulo o el lado M conocido. Tengo el lado conocido y el ángulo conocido.
Entonces, reemplazando la formulita, lado desconocido, ¿quién es? X. Sobre el lado conocido, ¿quién es el lado conocido? M. Ahora sí, les pregunto, atentos acá, atentos. ¿Qué razón trigonométrica es X sobre M? X sobre M, ¿qué razón trigonométrica es? Pero con respecto a quién? Al ángulo tita. Aquí está el ángulo tita. Y se dan cuenta que X, ¿qué viene a ser? X es el cateto, ¿qué cateto? X es el cateto opuesto o adyacente. ¿Qué dicen ustedes con respecto al ángulo tita? X, ¿qué viene a ser? X es el cateto opuesto. Está al frente, mira, cateto opuesto. X es el cateto opuesto, profesor. Aquí al costadito voy a colocarle. Cateto opuesto es X. ¿Y M qué viene a ser? ¿Qué viene a ser M? M qué viene a ser en el triángulo rectángulo. Mira, al frente 90 grados. Ajá, hipotenusa. Te pregunto, les pregunto a todos, X sobre M es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica es cateto opuesto sobre hipotenusa? ¿Qué razón trigonométrica es, jóvenes? A ver. Seno, claro, cateto opuesto sobre hipotenusa es seno. Entonces, acá yo voy a colocar esa razón trigonométrica. ¿Cuál es la razón trigonométrica? Seno. ¿De qué ángulo? Del ángulo conocido. ¿Y quién es mi ángulo conocido? Aquí está, mira, hemos estado trabajando con ángulo tita. Sería seno de tita. Ah, ya, profesor, entonces ya salió, ya puedo despejar, mira, voy a despejar. M está dividiendo, ¿cómo pasa al otro miembro? Si M está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿se acuerdan? Si está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, X va a ser igual a M multiplicado ¿por quién? Por seno de tita. Ahí está, profesor. Ya tengo X valdría M por seno de tita. Se acabó. Ya tengo mi lado desconocido X. X valdría M por seno de tita. Porque ese lado desconocido X lo calculamos en función de quién? De tita y M. Y ya lo tengo con su razón trigonométrica correspondiente. Profesor, todavía no va quedando muy claro. Muy bien, seguimos practicando. A ver, el otro, me dicen el otro. ¿Quién es el otro lado desconocido? El otro lado desconocido en el triángulo, ¿quién es? ¿Quién es el otro lado desconocido? Y, muy bien, Y o Y. Lado desconocido, Y. Otra vez la formulita, lado desconocido, Y. Sobre el lado conocido. ¿Quién es el lado conocido en este triángulo? M, muy bien. Aquí me da de dato, M es el lado conocido. Ahora sí, les vuelvo a preguntar. Y sobre M, ¿qué razón trigonométrica será? Con respecto al ángulo tita. Profesor, a ver, vamos a verlo. Y es el cateto adyacente. Y M es la hipotenusa. Sería cateto adyacente, que es Y, sobre hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica es? Cosecante, profe. Revisen bien, es coseno. Muy bien, Marifé. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Acá está, mira, ven. Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es? Coseno. Miren, Y está primero, Y es el cateto adyacente. Sobre M, que es la hipotenusa, es coseno. Muy bien. Entonces, por acá sería coseno del ángulo tita. ¿Por qué tita? Estamos trabajando con ese ángulo tita, no lo olviden. Despejando, vamos a despejar. Entonces, mira, M está dividiendo. Si está dividiendo porque está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, Y va a ser igual a M multiplicado ¿por quién? Por coseno del ángulo tita. Ahí está. Así vamos a calcular ¿qué cosa? Los lados desconocidos. Tomando en cuenta que nuestra formulita, no te olvides, nuestra formulita. Otro más por acá, atentos. Eso si conocíamos, aquí teníamos como lado conocido la hipotenusa. ¿Qué pasa si tengo otro lado? Es lo mismo, la misma secuencia, solo que va a depender de otra razón trigonométrica ya. A ver, aquí tengo mi triángulo rectángulo, voy a dibujarlo por acá, ahí está, por acá 90 grados, por acá también le voy a poner el ángulo tita, ¿está bien? El ángulo tita, pero mi lado conocido ahora va a ser acá, aquí voy a poner mi lado conocido M, es el cateto opuesto, mi lado conocido, ¿está bien?
Y en función de estos dos datos, voy a calcular los otros dos lados. ¿Qué lado, profesor? Este lado X que le voy a poner y este lado Y que le voy a colocar también. Porque son los lados que faltan, los lados desconocidos. Profesor, ¿hago lo mismo? Sí, hacemos lo mismo. A ver, empecemos con el lado desconocido X, aplicando formulita. Lado desconocido, a ver, X, lado desconocido X. Sobre el lado conocido. ¿Quién es mi lado conocido acá? ¿Quién es mi lado conocido? A ver, en ese triángulo, jóvenes. Si el lado desconocido es X, ¿quién es el lado conocido acá? A ver, los escucho, jóvenes. ¿Quién sería el lado conocido? M. M, muy bien, claro, M. Ahí está, M. Claro. ¿Qué razón trigonométrica sería X sobre M? Hay que identificar. Profesor, ¿quién es X? X en este triángulo, X, ¿quién es? Mira, ve, la hipotenusa, ¿cierto? Claro, al frente de 90 grados es la hipotenusa. Sobre M, ¿quién es M? M, con respecto al ángulo tita, M es el, mira, ve, al frente, el cateto. ¿Qué cateto es? Cateto opuesto, ¿cierto o no? Profesor, X es la hipotenusa y M es el cateto opuesto del ángulo tita. Les pregunto, hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿qué razón trigonométrica es? A ver, hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿qué razón trigonométrica es? Búsquenlo al costadito. Cosecante. Cosecante, muy bien, ahora sí, claro, acá está, mira, ve. Hipotenusa sobre cateto opuesto, cosecante. Entonces, X sobre M viene a ser cosecante del ángulo tita. Ahí está, profesor, ¿se dan cuenta? Depende de la razón trigonométrica. Por eso les dije que esto debe ser importante, es importante, deben conocer la definición. M está dividiendo, debe pasar a multiplicar. Entonces, por acá sería X es igual a M multiplicado por cosecante del ángulo tita. Ya tengo X, ya lo conozco. Ahora hacemos algo parecido, pero con Y. Vamos a calcular el otro lado. Con la formulita, lado desconocido, ahora es Y. Sobre el lado conocido, ¿quién es el lado conocido? Siempre acá en este triángulo, ¿quién es el lado conocido? El lado conocido es M. Les vuelvo a preguntar, Y sobre M, ¿qué razón trigonométrica será? Hay que identificar. Y, ¿qué viene a ser? Con respecto siempre al ángulo que les da. Mira, Y está al costadito. Si está al costadito, ¿qué es? Al costadito, ¿qué viene a ser? Cateto, opuesto, adyacente, ¿qué viene a ser al costadito del ángulo? O Cateto. Exacto, sería cateto adyacente, claro, al costadito cateto adyacente Y, sobre M, M está al frente, M es el cateto opuesto. Cateto adyacente sobre cateto opuesto, ya me dijeron, ¿a qué es igual? Cateto adyacente sobre cateto opuesto es cotangente. Acá está, mira, ve. Cateto adyacente sobre cateto opuesto sería cotangente. ¿De qué ángulo? Del ángulo tita, porque con ese ángulo estamos trabajando. Muy bien. Entonces ya podemos calcular Y. M está dividiendo, ¿cómo pasa? A multiplicar. Y va a ser igual a M multiplicado por ¿quién? Por cotangente del ángulo tita. Claro, porque lo único que fue, pasó a multiplicar acá al costadito. M cotangente de tita. Ahí está. Ya tengo X, ya tengo Y. Así vamos a calcular los lados de un triángulo rectángulo. Para ello, debemos tener que nuestro ángulo conocido y nuestro lado conocido. Con esos dos datos podemos calcular los otros dos lados que faltan, pero utilizando la formulita de cálculo de lados. Y esa formulita me dice lado desconocido sobre lado conocido. Y eso es igual a la razón trigonométrica del ángulo conocido. Pero para ello debes conocer, como vuelvo a recalcar, la definición de las razones trigonométricas. Ahí está. Esa definición debe quedar clarísima, porque si no se acuerdan de esto, no vamos a poder calcular esta relación. X sobre M, ¿qué cosa es? Y sobre M, ¿qué cosa es? X sobre M, ¿qué es? Y Y sobre M. De acuerdo a eso, yo sé quién es el cateto opuesto, el adyacente, la hipotenusa, y con eso obtengo que la razón trigonométrica.
Vamos a continuar practicando con esto para que quede claro. Anótenme eso en su cuadernito de apuntes, jóvenes. Anótenlo. Y luego me ponen su reacción, su like para continuar. Muy bien, Marifé. Aquí más veo por ahí. ¿Cómo vamos a ver? Muy bien, Ángel. Ahí está. Muy bien, Ángel. Muy bien, Jade. Ya te vi, Jade. Ahí está. Muy bien. Muy bien, Kiara. Kiara Marelli. Muy bien. Almudena. Renato. Muy bien, Renato. Ya, ahí está. Listo. Completen lo demás y me ponen su reacción. José, Valery, Diego, completen y me ponen su reacción. Vamos a seguir practicando porque esto debe quedar claro, la formulita de cálculo de lados, la definición de las razones trigonométricas y cómo se utiliza esa formulita para calcular los lados del triángulo rectángulo. Pero para calcular esos lados, aquí utilizamos el lado conocido, que puede ser una variable, una letrita cualquiera o un número, ¿cierto? Y el ángulo conocido, que también puede ser un símbolo o un ángulo conocido, de repente que puede ser un ángulo notable, en un problema se puede presentar un ángulo notable, ¿cierto? Y lo van a reemplazar. ¿Está bien? Depende, ¿cierto? De los datos. ¿Cómo vamos, José? ¿Completamos? Valery. A ver, póngame su reacción ahí. Saben que tienen que dibujar ese triangulito y colocar la formulita de cálculo de lados y esas operaciones, esos ejemplos que hemos explicado, ¿cierto? Aquí en la pantalla. Muy bien. Muy bien, Sebastián. Ahí te veo. Listo. Seguimos entonces. Pasamos entonces, jóvenes, pasamos a otro ejemplito más. Ya completaron esto. Voy a borrar acá. Y si se dan cuenta, en el primer caso, caso 1 le voy a poner así, teníamos como lado conocido la hipotenusa. En el caso 2, teníamos como lado conocido el cateto opuesto. Ahora vamos a colocar como lado conocido el cateto adyacente. ¿Está bien? Voy a borrar esto. ¿Ya todos completaron? ¿Me confirman? ¿Alguien me dice que no si no ha completado? Listo, seguimos entonces. A ver, ahora vamos a tomar en cuenta al cateto adyacente. A ver, vamos a borrar esto de acá. Listo, acá borramos todo esto, en este mismo triangulito, para un caso 3. Ahí está, claro, caso 3. Listo, a ver. Aquí lo vemos, vamos a unir acá este triangulito que se borró. Listo, ahí está. Listo. Entonces, profesor, aquí vamos a colocar como lado conocido al cateto adyacente. Pero para no ser rutinario, vamos a cambiar el angulito. Puede ser cualquier símbolo. Ok, lo que interesa es la formulita. Aquí le voy a colocar de repente alfa, el ángulo que sea alfa ahora. ¿Está bien? Alfa. Y el lado conocido ya no le voy a poner M, le voy a poner de repente A minúscula. Listo, ahí está. Profesor, ahora el lado que conocemos es el cateto adyacente. Faltarían calcular los otros dos lados. ¿Qué le vamos a colocar las incógnitas? Acá le voy a poner X y acá le voy a poner Y. Listo, profesor. Aplicamos la misma formulita. Este es el tercer caso, ¿está bien? Ahí está, caso 3. La misma formulita. A ver, empecemos con X. Lado desconocido. ¿Quién sería primero? X. Sobre el lado conocido. ¿Quién es nuestro lado conocido ahora en ese triángulo? ¿Quién sería? A ver, el lado conocido sería entonces A. Muy bien. A. El lado conocido sería A. Tangente. Ajá, muy bien. Muy bien, muy bien, claro. Según esto, la definición, profesor, X es el cateto opuesto, mira, ve. Cateto opuesto, siempre con respecto al ángulo que se le da, en este caso alfa. X es el cateto opuesto y A es el cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ya me dijeron, ¿a qué es igual? Sería tangente, claro, porque X es el cateto opuesto y A es el cateto adyacente. Muy bien, profesor. X sobre A, ¿qué razón trigonométrica sería? Tangente, tangente, pero ¿de qué ángulo? ¿Con qué ángulo estamos trabajando? Con el ángulo alfa, muy bien. Entonces, despejando ya sale, mira, ve. Despejar significa dejar solo a X. A está dividiendo, ¿cómo pasa? A multiplicar. X va a ser igual a A multiplicado por tangente de alfa. Muy bien, ya tengo X. X valdría A por tangente de
alfa. Muy bien, veo que me están entendiendo. Entonces, seguimos ahora con el otro. El otro lado desconocido, y. Lado desconocido, y, sobre el lado conocido. Pero el lado conocido, aquí, ¿quién es? Es A. ¿Qué razón trigonométrica, profesor, será y sobre A? A ver, no te escuché, ¿qué era? Sería secante, ¿cierto? Claro, secante. ¿Por qué, profesor? Identificamos, mira, ve. Y en este triángulo, Y es la hipotenusa, H. Muy bien, hipotenusa. Claro, Y es la hipotenusa. Sobre A. ¿A quién es? A es el cateto adyacente. Claro, cateto adyacente. Entonces, profesor, hipotenusa, que es Y, sobre A, que es el cateto adyacente, hipotenusa sobre cateto adyacente, ¿qué razón trigonométrica es? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Acá está, mira, ve. Secante. Ajá, muy bien. Sería secante, acá lo voy a escribir, secante del ángulo alfa, porque estamos trabajando con el ángulo alfa. Entonces, por acá sería secante de alfa. Vamos a colocarlo por acá. Sería entonces secante del ángulo alfa. Como nos están pidiendo calcular Y, entonces despejamos. Y va a ser igual, como esto está dividiendo la A, pasa a multiplicar. Sería A multiplicado por secante de alfa. Secante de alfa. Ahí está. Listo, jóvenes. Así calculamos los lados ¿de quién? De un triángulo rectángulo. Pero para ello, jóvenes, debemos tener ¿qué cosa? Un lado conocido y un ángulo también conocido. Con esos dos datos se pueden calcular los lados que faltan. ¿Y cómo se calcula? Utilizando la formulita de cálculo de lados. Y la formulita de cálculo de lados me dice, lado desconocido sobre lado conocido es igual a la razón trigonométrica del ángulo conocido. Claro, la razón trigonométrica lo calculas en función de lo que tienes, conociendo la definición, ¿cierto? Tienes que familiarizarte con esa definición para poder calcularlo. Muy bien, anoten hasta ahí ese tercer ejemplo. Y ahora sí vamos a pasar a algunos ejercicios que tenemos acá en el librito, ¿cierto? Ustedes van anotándolo en su cuaderno de apuntes, ¿cierto? Para que puedan ir avanzando. Muy bien. Completen y me ponen su reacción. Completen y me ponen su reacción, jóvenes, para poder continuar. Ya está, profe. Muy bien, Carlos. Muy bien, Ya, profe. Marifé, Víctor Hugo. Ahí está, muy bien, los veo. A ver cómo vamos los demás. A ver, vamos a verlos ahí. ¿Cómo vamos ahí? A ver, Kiara, ¿cómo vamos, Kiara? Jade, a ver, completen ahí ese triangulito. Ya, profesor. Renato, muy bien, Kiara, listo. Valerie, José, ¿cómo vamos? Completen. Muy bien, Valerie. Listo, ahora sí. A ver, entonces, en base a esto, lo que ustedes deben tener en su mente es la formulita. Lado desconocido sobre el lado conocido es igual a la razón trigonométrica del ángulo conocido. Listo, entonces vamos a bajarlo un poquito. Aquí tengo algunos ejercicios, unos ejemplos. A ver, un momentito que suba. Ahí está. Subiendo. Listo. A ver. Ya, esto lo voy a subir un poquito para que se vea. Acá tengo algunos ejemplos. Listo. A ver. Aquí ustedes me van a decir, aquí hay un par de ejemplos, ahí está, mira. Me van a decir cómo obtenemos esos lados desconocidos, ¿cierto? En función, aquí está, mira, acá dos triangulitos, para ir reconociendo la formulita. A ver, aquí me pide solamente calcular X. Entonces ustedes van a aplicar la formulita empleando, ¿cierto? Los datos que tenemos. A ver, dice, ejemplo, determinar X en cada caso. Atento, para calcular X simplemente aplicamos la formulita. ¿Quién es el lado desconocido en este triangulito que ves acá? Aquí En este... es. X. Y acá lo vamos a tachar esto, acá más grandecito lo voy a escribir. Lado desconocido, X. ¿Sobre quién es? Sobre el lado conocido. ¿Te acuerdas la fórmula? ¿Quién es el lado conocido en ese triángulo? 5. Muy bien.
¿Qué razón trigonométrica es x sobre 5? ¿Qué razón trigonométrica? Con respecto al ángulo tita. Mira, x, ¿quién es? Es el, está al frente. Seno. Cateto opuesto Cateto sobre opuesto sobre hipotenusa. hipotenusa. Ajá, para Seno de- reconocerlo, seno, muy bien, claro, aquí para que lo reconozcan, voy a colocar x es el cateto opuesto y 5 viene a ser la hipotenusa. Entonces, ¿qué razón trigonométrica es, profesor? Seno. Seno. Seno del ángulo tita. Muy bien, claro, porque con tita estamos trabajando. Muy bien, profesor, ya salió, qué fácil. Despejamos. ¿A qué sería igual x? Me dicen, x a qué sería igual. Si el 5 está dividiendo, ¿cómo pasa? 5 por seno de tita. Seno. Ajá, 5. 5 multiplicado por seno de tita. Ahí está, listo, profesor, claro, ahí lo tengo, mira, listo. ¿Se dan cuenta que es fácil? Para reconocer la formulita, muy bien. El otro también algo parecido. Vamos a calcular el lado X. ¿Cómo? Lado desconocido en el otro triángulo. ¿Quién es el lado desconocido en este triangulito? El lado desconocido, ¿quién es? También es X. X. Sobre el lado conocido. ¿Quién es el lado conocido? El lado conocido en este triángulo es 7. ¿Cierto? Claro, sí. ¿Qué razón trigonométrica será con respecto al ángulo, en este caso 43? Mira, X está al costadito. Cateto adyacente es X. ¿Y 7 qué viene a ser? 7 es, Hipotenusa. ajá, coseno, ¿cierto? Ahí está claro, muy bien. X es el cateto adyacente sobre 7 es la hipotenusa. Coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa, ya lo dijeron, es No, coseno. ¿Pero de qué ángulo? ¿Coseno de qué ángulo? Coseno de 43 grados. Ahí está. Profesor, despejamos, ya saben despejar, ese 7, ¿cómo pasa? X, ¿cuánto valdría entonces X? X valdría ¿Cuál día? 7 por 7 por coseno de 43. Ahí está. Profesor, ahí nomás queda, ahí queda por ahora. Porque 43 grados no es un ángulo notable, ¿cierto? Si hubiese sido un ángulo notable, ahí sí lo reemplazan, porque supongamos que hubiese sido coseno de 30 grados, es conocido, o de repente coseno de 53 o coseno de 37, esos sí son conocidos. Aquí 43 grados no es un ángulo notable, ¿cierto? Por eso queda en función de ese ángulo. Anoten esos dos triangulitos y esas dos soluciones, jóvenes. Complétenlo, mira. Ya muy bien, lo que me están siguiendo ya rapidito sale, muy bien. Para pasar a los siguientes dos ejemplos que tenemos ahí para el segundo caso. Dime, Kiara. Tengo una duda. ¿Cómo sacan así como con tangente, no, con cosecant, ¿cómo se dice? Cateto adyacente sobre Ya. hipotenusa, así? ¿Cómo lo hayan? O sea, Ya. Nosotros partimos de la formulita. ¿Cuál es la formulita? ¿Te acuerdas? Acá lo coloco. Lado desconocido, ¿cierto? Desconocido sobre lado conocido. De acá lo vamos a sacar, así, conocido. De aquí sale todo. Y esto es igual a la razón trigonométrica del ángulo que conocemos. A ver, primero, el lado desconocido. ¿Quién es tu lado desconocido en este triángulo? El lado desconocido, ¿quién es? X, ¿cierto? Por eso hemos colocado primero arriba X. Según mi formulita, yo estoy reemplazando esto de acá. ¿Ve? Aquí reemplazamos. Aquí. Lado desconocido, X. Sobre el lado conocido. ¿Quién es el lado que conocemos? 7. Por eso que coloco X sobre 7. Ahora, X sobre 7. ¿Qué razón trigonométrica será? Entonces yo regreso al triángulo acá. Profesor, ¿pero con qué ángulo? Con el ángulo que tenemos. Tenemos 43. Y X está primero, ¿cierto? X está arriba. X. ¿Y X qué viene a hacer con respecto a este ángulo 43 grados? Si tomas en cuenta este ángulo de 43, X está al costadito. Y cuando está al costadito, ¿qué viene a ser? ¿Cateto opuesto, cateto adyacente o hipotenusa? Cateto adyacente. Claro, si está al costadito es el cateto adyacente. Entonces, en mente, profesor, X viene a ser ¿qué cosa? El cateto adyacente. Sobre 7, ¿pero qué viene a ser 7 en este triángulo? Aquí está 7. Claro, está al frente de 90 grados. Es hipotenusa, profesor. Allá. X es el cateto adyacente y 7 es la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica es cateto adyacente sobre hipotenusa? Lo busco por acá. Aquí está, mira, ve. Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica es? Coseno. Coseno.
Por eso que dije x sobre 7. ¿A qué es igual? ¿Qué razón es? Coseno. ¿Pero de qué ángulo? De 43 grados. Por eso es que colocamos de que x sobre 7 es igual a coseno de 43. Aplicando la formulita. Lado desconocido x sobre lado conocido 7. ¿Y esto a qué es igual? A la razón trigonométrica. ¿Qué razón trigonométrica, profesor? X sobre 7, ¿qué es? Cateto adyacente x sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica es? Coseno, ya lo hemos descubierto. ¿Coseno de qué ángulo? De 43 grados. Ahora este 7, como está dividiendo, pasa a multiplicar. X valdría 7 por coseno de 43. Ahí está. ¿Está bien? ¿Ya viste de dónde sale? De la formulita, ¿cierto? Lado desconocido sobre el lado conocido. Muy bien. Tenemos tiempo todavía para hacer un par de ejemplos más. Aquí voy a subirlo. Ya lo deben haber anotado porque he explicado 2 veces. Ahí está. Aquí. A ver. Lo subo un poquitito a uno más donde me da el tiempo. Ahí está. Aquí. Profesor, aquí veo lo siguiente. Entonces, nuevamente ya borro todo esto. Mira, ya, listo, se fue todo. Listo. Aquí, mira, aquí vemos. Nuevamente la misma formulita. Vamos a calcular x. ¿Quién es mi lado desconocido acá? ¿Quién es el lado desconocido en este triángulo? Lado desconocido. ¿Quién es? Me dicen, ¿quién es? X. Sobre el lado conocido. ¿Quién es el lado conocido? El lado que conocemos. A. Muy bien, A. Lado conocido A. Les pregunto, ¿qué razón trigonométrica será x sobre A? Claro, ¿por qué, profesor? Porque mira, primero está x, pero x viene a ser el cateto opuesto, mira, está al frente de alfa. Cateto opuesto es x, profesor, cateto opuesto. Ahí está. Sobre A, ¿qué viene a ser? Con respecto al ángulo alfa, A está al costadito. Si está al costadito, viene a ser el cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica es cateto opuesto sobre cateto adyacente? La razón trigonométrica es tangente. ¿De qué ángulo? Con el ángulo que trabajamos, el ángulo alfa. Entonces despejamos. A está dividiendo, pasa a multiplicar. X va a ser igual a A multiplicado por tangente de alfa. Muy bien. ¿Se dan cuenta? No está complicado. Hay que reconocer la definición solamente de dicha razón trigonométrica y aplicar la formulita. Lado desconocido sobre el lado conocido. ¿Qué razón trigonométrica es? Tienes que conocer qué cosa es X y qué cosa es A para decir la razón trigonométrica. Muy bien. Completen ahí, jóvenes. Ya nos queda menos de, o me queda 1 minuto y medio más o menos. Completen a ver si me da tiempo para el siguiente. Sí me da. A ver, esto sale rapidito. ¿Listo? Ya está. Sí. Ya. Aquí el siguiente, mira. Aquí también sale algo parecido. Lo voy a dejar el otro ahí. A ver. Lado desconocido. ¿Quién es mi lado desconocido acá en este triangulito? Mira, el lado desconocido, ¿quién es? El cateto opuesto de 48. A ver, el lado desconocido sería X. Siempre con la formulita. Lado desconocido, X. Sobre el lado conocido, M, profesor. Muy bien, M. X sobre M, ¿qué razón trigonométrica es? X, ¿qué viene a ser? Mira, ve. Está al frente de 90 grados. Hipotenusa. ¿Y M qué viene a ser? M es el cateto al costadito. Cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica es X sobre M? Hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Qué razón es? ¿Se acuerdan? Es secante. Muy bien, secante de 48 grados. Ya salió, ya se me va el tiempo. Van anotando. Se me va el tiempo. Despejando. X va a ser igual. M pasa a multiplicar. ¿Cierto? Sería M por secante de 48. Muy bien, jóvenes. Ahí nos quedamos por hoy. Completen ahí, miren, con la formulita de cálculo de lados. Ahí está, jóvenes. Me despido, chicos. Cuídense, jóvenes. Chao, profesor. Hasta la próxima. Nos Chao, vemos. profe. Adiós.